Análisis descriptivo de la variabilidad en días sugeridos de las incapacidades temporales prescritas por médico general y su impacto en una EPS de Colombia. Ponente principal, Jennifer Henao Castro. Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Efectivamente, nuestra ponencia es el análisis descriptivo de la variabilidad en los días sugeridos de incapacidades temporales prescritas por médico general y su impacto en una EPS colombiana. Nuestro grupo de investigadores está conformado por Jennifer Henao Castro, la persona que les habla en estos momentos. Soy estudiante de la especialización en gerencia de organizaciones del sector salud de la Fundación Universitaria Sanitas. Formo parte del semillero de informática médica y semillero de calidad y auditoría en salud. Y las otras personas investigadoras son el docente Andrés Celi Jiménez, docente de la especialización en gerencia de organizaciones del sector salud y también líder del semillero de informática médica, la docente Tania Lisbeth Orjuela, docente de la especialización en gerencia de organizaciones del sector salud y líder del semillero de calidad y auditoría en salud de la Fundación Universitaria Sanitas. Es importante precisar que la invitación y participación en este congreso forma parte del proyecto de grado para optar por el título como gerente de organizaciones del sector salud de Unisanitas. Para arrancar, pues les comentamos un poco nuestro planteamiento del problema. Partimos de una necesidad latente que tienen actualmente tanto las empresas como las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud por prevenir y controlar el ausentismo laboral, precisamente por el impacto que puede generar el mismo, tanto en temas económicos como en otros ámbitos como sociofamiliares, incluso desde la percepción personal de la persona que está incapacitada. El otro componente que nos llama la atención y nos genera el motivo de esta investigación es precisamente el incremento porcentual en el IBC, o sea, el incremento que se ha asignado en el IBC para el reconocimiento de las incapacidades temporales. Hemos podido evidenciar que en la última década se dio un salto significativo en este porcentaje asignado por el Estado colombiano, por el gobierno de Colombia, dado que en el 2013 teníamos una asignación porcentual del 0.27% y ya para el 2022 estamos hablando que la asignación es del 0.40%. Entonces ha sido muy marcado el incremento del IBC que se ha tenido que designar para el reconocimiento de las incapacidades temporales. Tercer elemento que nos preocupa es la variabilidad multicausal en los tiempos de duración de las incapacidades temporales. Finalmente, el tiempo que dura una persona ausente por una condición médica no solamente está condicionado por el tema de salud o esa condición clínica que genera ese requerimiento de reposo, sino que también hay otros aspectos que tienen influencia en ese tiempo de duración, como son factores familiares, factores sociales, factores del contexto y factores económicos. Finalmente, la connotación e impacto que tiene la incapacidad temporal en los diferentes intervinientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente el impacto que tiene la ausencia de una persona en el trabajo no es solamente un impacto para la organización en la cual labora esa persona, sino que también tiene una repercusión a nivel del mismo paciente, porque pues el postergar o el alargar esos tiempos de reposo, pues va a dificultar muchísimo más el reintegro laboral, como se ha visto en diferentes estudios. Adicionalmente, pues el contexto familiar y social también se impacta desde la parte económica, desde el tener una persona en casa sin poder trabajar. Y nos vamos a la parte de las organizaciones y las entidades del sector salud, que son las que tienen que asumir esa carga económica de la ausencia de un trabajador. A raíz de esto surge la pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es la variabilidad en los días de incapacidad temporal expedidos por Medicina General respecto a los días sugeridos en una EPS colombiana? ¿Y cuál es el impacto económico que representan estas desviaciones? Pues muy de la mano de nuestra delimitación del problema, precisamente queremos identificar cuál es esa variabilidad en los tiempos de incapacidad expedidos en una EPS colombiana. Como antecedentes, pues tenemos infinidades, sin embargo, queríamos resaltar 4. Quisiera empezar con Santiago Chavarría, en su estudio Incapacidad temporal para el desarrollo para el trabajo desde la perspectiva médica.
En este estudio él trataba de demostrar o evidenciar cuáles son los problemas que se relacionan con la prescripción de la incapacidad médica para el caso de incapacidades temporales y la importancia que tenía esa actividad en el acto médico y en la parte económica. Efectivamente, en su estudio logra evidenciar que hay una serie de conflictos que se presentan en el contexto de la generación de una incapacidad y que esa generación de la incapacidad no solo tiene un impacto en la parte económica, sino que también tiene una connotación en otras variables. Isabel Rocamora, Dora Rocamora, pues en su estudio de duración de los episodios de incapacidad temporal por contingencia común por sectores sanitarios de Cataluña, efectivamente quería mostrar cuál era esa variabilidad o esa variación en los tiempos de incapacidad por las regiones sanitarias, evidenciando que en efecto se muestra una variación por las diferentes regiones, pero adicionalmente logra identificar y mostrar que no solamente está asociada la condición de salud médica de la persona a ese tiempo de duración de la incapacidad, sino que se pueden asociar otro tipo de determinantes como son el contexto social, la experiencia y formación del médico que genera la incapacidad. Entonces nos va mostrando precisamente a lo que vamos a orientar nuestra investigación es ver qué factores pueden llegar a afectar esa variación. Mónica Ballesteros en el 2016, con su estudio Conflictos bioéticos en la relación sanitaria derivada de las bajas laborales, hace una reflexión de los diferentes conflictos bioéticos que surgen en el momento en que un médico prescribe una incapacidad médica. Efectivamente, hay un juego de intereses en muchas oportunidades y muestra cómo esa relación médico-paciente se puede ver afectada cuando el tiempo que genera, el tiempo de duración de la incapacidad que expide el médico en el momento de la atención, no logra satisfacer las expectativas que tiene el paciente respecto a los tiempos de reposo, considerando, aparte de todo, que los pacientes hoy en día o los usuarios hoy en día están muchísimo más empapados de su proceso de atención y rehabilitación, son muchísimo más activos y participativos en el mismo proceso, pero que no necesariamente el estar involucrado en todo el ciclo de atención en salud da el conocimiento de establecer cuál es el tiempo de incapacidad o el tiempo de reposo que se requiere de acuerdo al diagnóstico, y es aquí donde puede romperse esa relación médico-paciente y generar una serie de conflictos bioéticos. Por su parte, Manuel Pardo, en 2018, habla de la gestión de la incapacidad laboral como algo más que una cuestión económica. Volvemos a que analiza las diferentes variables que guardan relación con las incapacidades temporales, pero también con las incapacidades permanentes y cuál es la connotación económica de acuerdo a los tiempos de duración, a los diagnósticos y a los diferentes conflictos que se presentan durante la atención, la relación médico-paciente. Teniendo en cuenta los antecedentes y nuestra limitación del problema, nuestro objetivo es analizar la variabilidad en los tiempos de duración de las incapacidades temporales que son expedidas por medicina general respecto a los días sugeridos por diagnóstico en una EPS colombiana. De esta forma, poder identificar los diagnósticos con mayor frecuencia de desviación e impacto y orientar estrategias para el control y mitigación del mismo. ¿Qué argumenta nuestra investigación? Pues, en primer lugar, no hay estudios en Colombia que nos hablen sobre el impacto de la variabilidad de los días de incapacidad que son prescritos por los médicos generales, básicamente por ninguna especialidad, pero pensando en el foco de nuestra investigación, no hay estudios que nos digan cómo está impactando esta desviación en los días de incapacidad a las EPS y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Seguido de un incremento en el número de días de incapacidad otorgados, como les mencionaba, se ha notado que hay un incremento en el número de días de incapacidad que son prescritos por los médicos en consulta. Esto, por ende, nos lleva a un aumento en los costos. Adicionalmente, tenemos un incremento en la frecuencia de episodios de incapacidad. Más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la frecuencia, pero sí es de resaltar que ha sido significativo el crecimiento de las incapacidades temporales y el impacto que está generando no solamente en las empresas, que son las que deben padecer la ausencia de un trabajador
y que tendrán que asumir la carga de esa persona que está incapacitada, ya sea porque pongan una persona de reemplazo o porque los compañeros de trabajo tengan que asumir la carga de esa persona que está ausente, sumado a que la empresa debe reconocer los primeros 2 días de incapacidad de ese trabajador. Entonces hay una serie de efectos negativos a nivel de las empresas para las cuales trabaja la persona. Hay un impacto a nivel de las entidades promotoras de servicios de salud, que son las empresas o las entidades intermediarias de reconocimiento de los recursos o que hacen esa transferencia para asumir el pago de la incapacidad temporal, sabiendo que estos recursos vienen del sector salud, por lo tanto son recursos públicos. Seguido del paciente, que el paciente en algunas oportunidades podría llegar a considerar que no se impacta, pero efectivamente el atrasar el reintegro a su trabajo, el pago parcial de las incapacidades temporales, más la connotación a nivel del hogar, pues tiene un efecto negativo. Entonces, esos son los motivos que nos impulsan a hacer la investigación. Para aclarar un poco, pues queríamos definir dentro de nuestro marco teórico la incapacidad temporal, teniendo en cuenta que la incapacidad temporal es una limitación o una restricción en la condición de salud de una persona que impide que desarrolle las actividades que realiza habitualmente. Es importante tener presente que, como su nombre lo dice, parte del principio de temporalidad. Cuando yo hablo de incapacidad temporal, es una restricción en la condición de salud de la persona que le impide realizar una actividad habitual por un periodo de tiempo determinado. Si nosotros pasamos a una condición permanente, estaríamos hablando de otro tipo de incapacidad, que es la incapacidad permanente parcial, la cual no es objeto de estudio de esta investigación. El origen de la incapacidad, cuando hablamos de origen de incapacidad, estamos haciendo referencia a que puede ser de origen laboral si la condición de salud que genera esa restricción para las labores habituales fue causa o con ocasión del trabajo, llámese un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. O también tenemos las incapacidades de origen común, que son las que se producen por condiciones no derivadas del trabajo. El tiempo óptimo de días estándar es el tiempo que se considera necesario para el restablecimiento de la salud de una persona bajo la implementación de técnicas clínicas aceptadas médicamente y considerando el mínimo de tiempos de atención. Y la frecuencia, que hace referencia al número de veces que se presenta un evento. Dentro de nuestro método vamos a realizar un estudio descriptivo de corte transversal basados en el método unificado de soluciones en analítica de minería de datos, ASUM-DM. Tiene 5 etapas principales, un macro que es el analizar, diseñar, configurar y construir, y ya la parte de despliegue, operación, operar y optimizar. En esta investigación vamos a trabajar las primeras fases, que son el analizar, diseñar, configurar y construir. Dentro del analizar, hicimos un análisis del proceso que queríamos intervenir, se definió el problema, hicimos la clasificación de los datos iniciales. Dentro de nuestra fase de diseño definimos cuáles son esos factores de inclusión y exclusión, teniendo en cuenta que se van a tener en cuenta solamente las incapacidades temporales prescritas por medicina general y se excluyen todas aquellas incapacidades de origen laboral, que son expedidas a menores de edad, licencias de maternidad y las incapacidades que superan los 180 días continuos. Dentro del proceso de recopilación de datos, vamos a trabajar con las bases de datos de incapacidades expedidas y las incapacidades liquidadas durante el periodo 2018-2019 de una EPS. Se excluyen los años 2020 a 2022, teniendo en cuenta que fue el periodo durante el cual estuvimos con la pandemia COVID, lo que podría llegar a generar un sesgo en la información. Y finalmente, pues se hará la construcción del modelo considerando la variabilidad en los tiempos de incapacidad por diagnóstico y según las variables sociodemográficas, socioeconómicas y de salud. Las últimas 2 fases, como les mencioné, quedarían para un futuro estudio que no será dentro de esta investigación. Dentro de los resultados, el estudio se encuentra en una fase de planteamiento, por lo tanto no tenemos resultados, pero ¿qué esperaríamos hallar? Hallar la proporción de incapacidades con desviación en los días estándar, establecer cuál es el costo para la EPS de los días que son excedidos de incapacidad, o sea, que superan los días sugeridos de incapacidad, identificar los diagnósticos con mayor variabilidad,
establecer cuál es la razón de días excedidos a cargo de la empresa y cuál es a cargo de la EPS, y finalmente ver cuál es la relación o interrelación de las diferentes variables. Como conclusiones, Colombia cuenta con una evolución normativa muy significativa. Hemos visto que hay una evolución en las normas frente al aspecto de incapacidades temporales, pero no se dispone de estudios respecto al impacto de esas incapacidades temporales en las EPS. Por otra parte, vemos que países como México y España cuentan con muchos estudios. De hecho, fueron los estudios que nos sirvieron de base para la presente investigación y podrían llegar a tomarse parte de esas investigaciones como guías para futuros estudios a nivel nacional e incluso de pronto a nivel de América Latina. Para finalizar, el estudio aporta una información muy relevante y de gran importancia para la gerencia de organizaciones del sector salud, toda vez que puede orientar el análisis, planeación y ejecución de estrategias, no solo desde una perspectiva de controlar la generación de incapacidades, sino que también nos permite orientar desde la toma de estas acciones, desde la visión y eficiencia del modelo de atención y la atención en salud basada en valor, considerando que en la medida en que yo mantenga mi modelo de atención al día, cumpla con las actividades, con los tiempos de atención, haga seguimiento precisamente de atención, posiblemente voy a poder controlar de una u otra forma los tiempos de incapacidad que requieren las personas. Listo. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tengan alguna duda.